Te han vendido la fe como si fuera un examen religioso que apruebas o no apruebas. Estoy seguro de que casi todo lo que te han dicho sobre esto está mal. Y te lo voy a explicar con la historia de Pedro caminando sobre el agua y cómo lo que él hizo es una de las claves para hackear la mente, para manifestar, y es una enseñanza directa de Jesús, del Hijo de Dios. Hola, te saluda tu perro de confianza y te invito a que entres conmigo en esta meditación sobre Pedro caminando sobre el agua. Así que comencemos. Te vendieron esa idea de que Pedro se hundió simplemente porque era un humano pecador o porque no tenía suficiente fe. Y entonces, humano, crees que tú eres simplemente un pecador o que no tienes la suficiente fe. Incluso en otras historias y milagros de Jesús, te dijeron que las escrituras son solo un relato del pasado, cuando en realidad ocupan y ocultan el manual de hackeo mental más antiguo del mundo, un mapa psicológico exacto que explica por qué tus proyectos y tus deseos de abundancia se están hundiendo justo ahora, como Pedro en el mar de la duda. Hoy te ayudaré a revelar ese verdadero secreto que muchas veces la religión tradicional no te explicó. Existe una ley mental absoluta que Pedro activó de forma inconsciente para lograr lo imposible. Una frecuencia subconsciente que desafía las leyes físicas de la materia. Pero ten mucho cuidado, hay un pequeño y sutil error de enfoque que Pedro cometió a los pocos segundos de bajarse de la barca y caminar. Y es exactamente el mismo error mental que hoy está destruyendo tus finanzas, tus relaciones y tu paz. Te voy a mostrar cómo corregir ese error hoy mismo, para que dejes de hundirte, pero antes de revelarte esa trampa mental, tenemos que viajar a la orilla del mar de Galilea y entender qué fue lo que realmente sucedió esa madrugada. El relato nos lleva al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Las escrituras nos dicen: y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Paremos un momento aquí para meditar sobre esto. Los humanos suelen creer que sus tormentas comienzan afuera, por la falta de dinero, las deudas, el desempleo, la traición, etc. Y para los discípulos el viento contrario era esa realidad física que tenían en ese momento. Tenían miedo. Y como dice el siguiente versículo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron, gritaron de terror pensando que era un fantasma. Y aquí es donde ocurre el primer chispazo que asociamos a la ley de la asunción, a esa ley de manifestación, a esa enseñanza, a esa clave. En el versículo 28, Pedro desafía toda lógica y dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine a ti sobre las aguas. Y el Señor le respondió: ven. Piensa en la mente de Pedro en este instante. Él no se quedó en la barca suplicando de rodillas: Señor, por favor, calma la tormenta, y primero y luego veré si salgo. No, Pedro asumió el estado. En el versículo 29 la Biblia lo dice: Pedro anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. En ese preciso segundo,
Pedro no usó los ojos de la carne, usó los ojos del Espíritu. Desconectó su mente lógica. No pensó en la densidad del agua o en la gravedad. Su enfoque, su mente, su espíritu estaban tan rígidamente fijados en la certeza de la orden de Jesús que su realidad física no tuvo más remedio que moldearse bajo sus pies. El agua se volvió sólida como el suelo que estás pisando en este momento, porque la mente de Pedro asumió que era sólida. ¿Entiendes? Como él lo vio en su mente con tanta fe, con tanto amor, con tanta fuerza, se hizo realidad. Pero entonces ocurrió el desastre. El mismo desastre que te ocurre a ti cada vez que empiezas un proyecto con entusiasmo y a los pocos días te congelas. En el versículo 30, las Escrituras nos revelan la gran trampa. Pero al Pedro ver y sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Presta mucha atención. Pedro no se hundió porque el agua cambiara de composición química. Se hundió porque cambió su mente, su enfoque. Quitó los ojos de la certeza interna y regresó a mirar el viento fuerte. Regresó a mirar sus sentidos físicos, las deudas, las críticas, el miedo al fracaso, la lógica humana que le gritaba: es imposible que camines sobre el agua. En el segundo en el que tú permites que el mundo exterior sea más real que tu convicción interna, te vas a hundir. Y te lo repito, en el segundo en que permites que el mundo exterior sea más real que tu convicción interna, te hundes. Tu subconsciente obedece a lo que enfocas. Si te enfocas en la tormenta, manifestarás el naufragio. Por eso en el versículo 31 la respuesta es una lección de pura psicología mental. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo alzó y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudar en el griego original significa estar dividido en dos direcciones. Pedro se dividió entre lo que sabía internamente y lo que veía externamente. Y este es el gran secreto. Ahora que entiendes este código secreto de Pedro, no cometas el error de dejar que este conocimiento se quede atrapado en tu mente lógica. No dejes que este video sea solo una historia más. En este preciso instante, tu barca está en medio del mar y los vientos parecen contrarios. Pero la orden ya fue dada. No mires las olas, no mires el viento, no mires tu cuenta bancaria, no mires ese problema que te quita el sueño. Todo es simplemente viento pasajero, es pasajero. Jesús ya te dijo: camina, camina sobre el agua. Tienes que sentirte como que puedes caminar sobre el agua, como que ya estás caminando sobre el agua. Te invito a cerrar los ojos. Deja que este espacio sature tu mente. Respira profundo. Siente esta solidez de tu deseo bajo tus pies. Entra en ese estado de certeza absoluta. Esa certeza donde tu tormenta ya terminó, porque en tu conciencia ya está hecho. Descansa en esa verdad y habla con Dios. Él te escucha y Él también te dice: ven, camina, camina sobre el agua.